Buenos días a todos. Damos una calurosa bienvenida a esta primera jornada presencial de la quinta edición de la Conferencia Global School of the Future 2025. Un saludo especial a nuestros estudiantes y educadores de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia, que nos pueden ver a través de nuestra transmisión en directo a través de schoolofthefuture.cl, y a las familias de la red Cognita Chile y Cognita Colombia aquí presentes. También saludamos a quienes han venido desde lejos para compartir sus aprendizajes. Cristina Panadero, coordinadora EdTech, Inteligencia Artificial del Colegio Internacional Southbank en Londres, Reino Unido. A Juan Ramón González y Leonardo Pinzón, docentes del Colegio Santa Francisca Romana en Bogotá, Colombia. Desde México también nos acompaña Tania Zurita, educadora y facilitadora de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, ISTE. Y desde Estados Unidos, en representación de Common Sense Media, nos acompañan Jaime Núñez y Diego Salvatierra. Un fuerte aplauso, bienvenidos. También le damos la bienvenida a Joseph Caubet, CEO de Cognita Latam, a Víctor Barahona, gerente general Cognita Chile, Matías Correa, gerente general Cognita Chile, y a nuestros distinguidos rectores de los colegios Cognita Chile. Un aplauso para ellos. Y por último, pedimos un fuerte aplauso lleno de agradecimiento para quien generosamente ha abierto las puertas de su colegio, a nuestra rectora Miss Andrea Correa. Para comenzar, invitamos al gerente general de Cognita Chile, señor Víctor Barahona Kunzman, a quien invitamos a dirigir algunas palabras para iniciar oficialmente The School of the Future 2025. Hola, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí reunidos para... Ahora sí, ¿sí? ¿Se escucha bien? Es un placer aquí poder estar reunidos con ustedes para inaugurar esta quinta jornada, digamos, sesión, el quinto año consecutivo de School of the Future. Y creo que esto marca como un hito, porque normalmente este tipo de actividades suelen iniciarse y a lo mejor antes de los 5 años no volver a repetirse. Porque la verdad es que a veces se va perdiendo el entusiasmo, no va teniendo la resonancia que uno esperaría y entonces en la práctica se pierde el interés. Dicen que si uno llega a los 7 años, a lo mejor no es como la comezón del 7º año, por favor. Si uno llega a los 7 años, entonces puede pensar que ya se instauró como parte de la cultura y probablemente ya en el futuro se seguirá repitiendo y cada vez mejorando. Y cada año tenemos mejores cosas, así que yo quiero partir esto primero agradeciendo a nuestra anfitriona y dueña de casa, la rectora del Colegio Pumahue de Chicureo, Andrea Correa. No la veo por ahí. Hola, Andreita, acá está. Muchas gracias porque nuevamente nos acoges con... Lo segundo es agradecer y felicitar a Carolina Bergamasco y a su equipo, ¿cierto?, conformado, que han sido los responsables de todas las cosas interesantes y buenas que vamos a ver durante estos días. Así que yo creo que es un momento muy importante para todo el equipo, porque sin lugar a dudas estamos hoy día enfrentando un nuevo desafío y que ya comenzó ayer con la parte, digamos, online, pero hoy día vamos a vivir esta parte presencial. Y sobre esto yo quería comentarles algunas cosas, básicamente, porque pareciera que cuando se mencionan estos temas de tecnología y tecnología en la educación, uno tiende a pensar inmediatamente, ¿cierto?, en dispositivos, en pantallas, en equipos. Y la verdad es que eso no es el fondo de esto. Aunque aparezcan ahí como temas centrales, ¿cierto?, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, ¿cierto?, y esta ciudadanía digital. En este último punto final de la ciudadanía digital es donde yo creo que aparece nuevamente este concepto del ser humano y de la humanidad relacionado con la tecnología. Hoy día cuando uno habla de inteligencia artificial, y por Dios que hemos hablado de inteligencia artificial en el último tiempo, todos estamos tratando de meternos en este mundo porque entendemos que detrás de esto viene el futuro.
Sin embargo, en la práctica pareciera como que cuando uno lo piensa en educación pueden salir dos situaciones. Una que dice, oye, la tecnología es el mejor camino para poder enseñar y quien no se suba a la tecnología no va a tener ninguna opción de poder desarrollarse en un mundo futuro. Y la otra es que hay personas que sienten que a través de la tecnología van a ser reemplazados. Y este reemplazo les asusta. Y por lo tanto, yo diría que hay que mirarlo con otro enfoque y quiero partir invitándolos hoy día, muy brevemente, a reflexionar sobre este otro aspecto. La tecnología, en realidad, no puede ser el reemplazo del profesor o del docente en los sistemas educacionales. La pregunta que yo les haría en este momento, todos los que trabajan en el mundo docente, y aquí también tenemos alumnos, hemos visto alumnos, ¿cierto?, que en algún momento están deprimidos, están tristes, están incluso a punto de abandonar, de botar una asignatura, de botar el colegio, de cambiarse, y de repente se acerca un docente y les da un minuto y conversa con ellos, y ese docente le muestra un enfoque distinto, genera una visualización para ese alumno de éxito y lo reafirma en términos de que puede salir adelante a pesar de que el problema que tenga sea personal o académico. Y ese momento humano, ese minuto humano, es lo que realmente le da sentido a la educación. Y eso no lo vamos a conseguir jamás, digamos, a través de máquinas. Entonces, yo creo que esta sensación de humanidad, vamos a ver si funciona esta cosa y si no funciona, es lo que hace en realidad lo que yo denomino el minuto invisible. Y eso es lo más maravilloso que va a tener la inteligencia artificial, que va a ser tema central de esta reunión, porque lo que va a hacer no es reemplazar al profesor, sino que ese docente que está hoy día a lo mejor perdiendo muchísimo tiempo, no digo perdiendo porque lo esté votando, sino que necesita gastar mucho tiempo en planificaciones mecánicas, en una serie de cosas que hoy día la inteligencia artificial puede hacer por él, le va a permitir liberar tiempo para hacer cosas que nadie puede hacer por él, como es este contacto humano. Por eso creo yo que es importante que miremos la inteligencia artificial como el elemento que nos va a permitir liberar tiempo humano para ser empleado en lo más importante que tiene que hacer el docente y que es el contacto humano con sus estudiantes. Y uno dice, ¿esto será tan significativo? Bueno, pensemos solo en un minuto y significaría 10 minutos al día por docente, 33 horas al año, o sea, 3 años hombre o mujeres, perdón, esto es una denominación, no hay, 3 años hombre o 3 años mujeres en un colegio. O sea, es como que yo hubiese incrementado, ¿cierto? Con 10 minutos al día hubiese incrementado mi dotación en 3 personas. El tiempo que obtienen los profesores teniendo la oportunidad de dedicarle más tiempo a el contacto humano, a trabajar con sus estudiantes, finalmente yo creo que es el mayor beneficio que se va a generar de la inteligencia artificial. Todos hoy día cuando trabajamos con inteligencia artificial nos hemos dado cuenta que hay una serie de tareas que antes nos quitaban muchísimo tiempo y que hoy día podemos hacerlas de manera mucho más rápida y con muy buena calidad. De eso se trata el empleo de la inteligencia artificial, de liberar tiempo para poder emplearlo en lo que realmente no podemos ser reemplazados por ningún dispositivo electrónico, por ninguna inteligencia artificial, y que es justamente el contacto humano y que es lo que se requiere fundamentalmente en el futuro. Finalmente, mi mensaje para cerrar, o sea, para iniciar esta ceremonia y para cerrar mis palabras, es que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar la magia del profesor. Simplemente le va a devolver el tiempo que necesita para ejercerla. Con esto doy por inaugurada esta parte presencial de nuestra conferencia SOTS 2025 y gracias por estar acá y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, don Víctor, por sus palabras. En los próximos bloques exploraremos cómo la inteligencia artificial puede facilitar y amplificar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas. Para guiarnos, me complace presentar a nuestra anfitriona, Silvana Saavedra. Adelante, Silvana. Hola. Hola a todos. Suena bien, ¿cierto? Sí.
Gracias, Gabriel, por las palabras y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Ayer en nuestro evento virtual, The School of the Future, vimos cómo la tecnología y la IA funcionan como herramientas que facilitan el aprendizaje, la capacidad para resolver problemas y el aprendizaje. Entonces, hoy entramos de lleno en el debate y damos inicio al bloque La IA en la escuela y cómo aprovechar su potencial al máximo. El futuro de la IA en la educación requiere una visión global. Es por eso que escucharemos a voces internacionales en el primer panel del día. Iniciamos ahora el panel de expertos que enriquecerá esta conversación con su visión y experiencia. Saludamos a Sabrina Spasandin, hacedora de aprendizaje digital para España e Italia en Cognita. Cristina Panadero, coordinadora de EdTech Inteligencia Artificial en el Colegio South Bank International School de Londres. Y Matthew Lovegrove, asesor de aprendizaje digital para el Reino Unido en Cognita. Un panel de expertos para abordar las implicaciones de la IA. Vamos a esperar. Estamos haciendo las conexiones y mientras hacemos las conexiones con dos de nuestros colegas, aprovecho de presentarme porque así no les quito tiempo del panel. Mi nombre es Carolina Bergamasco y soy la directora de Proyectos Globales e Innovación para Red Cognita Cluster Chile 1. Y estamos encantados de tenerlos no solamente a ustedes acá, sino también a nuestros colegas que están desde el otro lado. Así es que ya que ellos ya se han conectado, I'm going to switch into English because I understand this panel has to be in English. Actually, Simon, our group chief director of education, wanted to be here, but unfortunately he's sick. So I'll do my best. Okay, so welcome Sabrina, welcome Matthew. How are you? Hi, how are you? Good, thank you. How are you? Oh, good. We keep Nat, Christina, she's over here. See you. Can you see us? Brilliant. We can see Okay. Christina. We can see a big audience as well. Hello to everyone. Okay, so now that we have done the proper introductions, why don't we probably, if you had the chance yesterday to follow some of our sessions, we spoke about AI. Of course, basically, we try to go through the importance of this new tool Cognita has acquired, which is AI through Flint. And we explore some things with our experts, and we also, and in case you haven't had the chance to do so, the recommendation is that you can try and check those panels, because one of them is brilliant with students from Cognita schools giving their testimonials on how they see, you know, the future with AI, and as Victor said, obviously thinking about the importance of humanity. So let's begin with a question. I'm going to just pop in. The Flint, as I said before, Incognita panel showed individual teacher successes. This is something we've been using, some teachers piloting, but now we would like to think about us as a network of schools across the world, and how can we successfully scale these pioneering practices with Flint, ensuring every teacher moves beyond being overwhelmed, lack of time, to being empowered. Anybody would like to start? Jump in. If that's okay, I can start. Sure, Sabrina, please go ahead. That is very true, and I love the fact that you use the word overwhelmed, because there is a lot out there. Every single day, a new tool comes out, or a new feature comes out, or a new update comes out, and you know, people like Matt, Christina, and myself,
we do this almost for a living now because this is 95% of our time is invested in this, yet it is really difficult for us to keep up. And I love the expression in English, to cut through the noise, to be able to identify the important things that will actually have an impact in the work you do as a teacher or in the work that your students will do with their tasks. So I would say that one of the important things that we need to consider is having a framework that will provide us a little bit of clarity. And this is something that we already have. I'm glad we did it from the get-go, from the beginning. We do have an AI framework. We have these principles that kind of shape the way we approach our use of artificial intelligence. And we also have these, in particular with Flint, these use cases that we want to implement it or roll it out, right? So the teacher preparation, the preparation and planning, the assessment and feedback, the personalized learning, the teacher companion. So by kind of slimming it down to more approachable tasks or ways of incorporating this into your teaching practice, I think it kind of helps with that overwhelm a little bit. It helps you focus your energy and your time on the things that can have a transformational impact. Thank you so much, Sabrina. Perhaps Matthew, you would like to share some thoughts with us? Yeah, of course. What Sabrina said is spot on as well. The one thing I think I'd add to it, it's about knowing your context and your community in terms of teachers. We know from experience that some teachers will very quickly and very readily pick up tools and run with them. For other teachers, AI is going to be a very, very big change in their pedagogical understanding. And we need to be aware of that. So I think one of the pieces of work that I'm going to try and do to help our schools with this is really understand the school and their context, where their teachers are at, who is an early adopter, who's going to run with it, who's going to need some support, and then one of the EdTech kind of heroes that I follow, Fiona Aubrey-Smith, who is the founder of PedTech, she talks to me a lot about kind of just adding marginal gains, so doing 1, 2, 3, 4% worth of kind of training rather than just dive straight in and say, hey, right, we're all using AI, we're all going to do it from tomorrow onwards. It's about coming up with some kind of gradual approach for some staff to help them feel settled, because I think what we mustn't underestimate for some teachers, this is such a big shift in their own pedagogy, their own understanding, their own practice, that that they are going to need some hand-holding. So to answer the question there, I think it's about context, it's about understanding your school, it's about understanding the landscape, and then planning for success within that, I would say. Thank you so much for your reflections. And we would like to hear from you, Christina, now, from the context you work specifically in one of our schools in London. So how do you see it? We might think we need to approach a tool and to make the most of it, but actually starting with the small wins, that's the best part. What I encourage to my early adopters is share what are you doing with it. And sharing is caring, and having that small group of early adopters and then slowly building on that, I think is the best way to do it. And not to be very ambitious maybe, but starting with early, small steps and then growing onto that, I think is going to make a big difference. Brilliant. Thank you so much. I think what our three colleagues have emphasized a lot is the fact that, and it's very important, is the fact that we don't know how teachers are going to receive these, and the importance of embrace AI, and that is going to take time, definitely. Yeah. Okay, so when we think about best outcomes, because we all reach towards that, in previous panels, students spoke about boundaries, when thinking about humanity, and the need for human work. How do we define a learning outcome that genuinely leverages AI for efficiency without compromising the development of critical thinking, motivation, academic integrity?
What do you think? I'm happy to start on this one if you'd like. I think it's such a good question, and we can't underestimate what AI can do as a tool. But we're absolutely right. We have also got to maintain our humanity and the way that we process information as humans as well. So what I found has been really interesting actually is looking at this from a student perspective, and helping students understand that AI is great as a Socratic tool. So if it can help you by doing some of the heavy lifting, but not do all of the work for you, you can win. So if you can use it as a coach, as a mentor, if you can use it as a guide, rather than, I just want this to be done for me, that's where we really win with AI. And that is going to be quite a big shift, because the very first thing I did when I got hold of ChatGPT and AI was get it to make content for me, right? And I think a lot of our students have done that too, and they probably are still doing that. We need to help them understand that that isn't actually going to benefit them at all. What will benefit them, though, is using it to consult, to reflect. I was talking to some of Christina's students actually at South Bank at the beginning of the year about how they can put an essay through ChatGPT, for instance, or Flint, or whatever AI tool they're going to use, and get it to give them some reflection points, get it to give them opposing views, help them understand where their strengths and weaknesses are. But what we don't want people doing is just going ahead and creating content using AI and submitting it as their own. And I think that's not easy in our world at the moment with AI. I think it's going to be difficult, but I think that comes through education, PSHE, some lessons in computing on the ethical use of AI, and just helping students understand the why. My last point on this as well is that Flint does this brilliantly. If you haven't used Flint yet, it is a Socratic tool, so it doesn't give you the answers. And Sabrina and I have been involved in some testing of Flint recently, and we've pushed it to be able to give answers, and it doesn't. Amazing. So if we can encourage our students to use Flint rather than another AI agent, we're much more likely to have successes there, and maintain kind of that level of academic integrity as well. Thank you, Matthew. It's so good to see how you are working together. And obviously, the idea is to try to bring to our students the best of this tool. Christina, what do you think about everything that Matt and Sabrina have said? Absolutely. I think using the right tool for the right context is very important. Something that we're doing also at South Bank that is just going to, I'm very excited about, because it's something new that I actually copied from the British School of Barcelona, credit to them. We are creating AI student ambassadors. And this is going to be a group of students that we already know because they've taken part in the AI panel at this conference. And we already know that this type of students are the ones that we want them to share how to use AI ethically and responsible. And this is going to start in the next term, and it's a very new, something new for us, but we're hoping that this group of students are going to train or help the other students to understand what to make the best of AI, but always using it ethically. And I think it's also, we need to be very mindful and also make the students parts of this huge movement. And we cannot just take teachers and educators the whole responsibility. I think the students have a lot to say, especially the students that they are all older students and they have more experience. I love that, basically because if we are the ones who are always, making the decisions and not getting the next generation involved in this, they are the ones in the end who have to develop and make the most of this tool. Because some of us, we already didn't, Okay, and now when we think about this incredible network we have across the world, if you can think about a couple of actions
that you, as school leaders, cognita leaders, must take right now to move the schools from allowing AI to getting the best out of AI? What would be your couple of actions you suggest? Sabrina, you wanna jump into this? Yeah. Sure. No pressure. Unmute myself. 5 years after COVID, and we still struggle with unmuting the mic. So I think that assistant leader, there's a lot of things that we can do. If I have to sort of frame it into the students, the teachers, and the school leaders as well, I would say, but you know, Carolina, we've had this conversation many, many times. You know how passionate I feel about digital citizenship. Yes. And I think the same kind of passion now applies to what AI literacy for students. And I think that we really, sometimes we work a lot on, or we focus a lot on having students use it, ethically responsible with the critical thinking, not to, do that cognitive overload. But how do we do that? How do we actually structure that so that we can start with AI literacy from very, very early ages, and not just with the teenagers that are using it? So by the time that they get to an age where they're actually going to use it, they do so with that strong foundation and understanding of the ethical implications of it. The need for that critical thinking, the need for that human in the loop. So I think that on that side, it's really important for us to offer schools, as assistant leaders, to offer schools of possibilities and that program for them to be able to have that foundation. And then when it comes to teachers, to build that capacity, we are a global schools of, I lost count now, but over 100 schools. There's a lot of opportunities for knowledge animation. One of the new features that Flint is rolling out now, I don't know if it's official yet, but we have these district libraries and these schools libraries. So there's a lot of work, of really good, high quality work that our teachers are doing with Flint. They can share that for other teachers that are feeling a little bit less confident, a little bit more worried about how this is going to impact their lesson planning, the school dynamic, the class dynamic. So they can start, instead of starting from scratch and having that blank page there, they can start from something that a colleague has prepared in a similar context and then adapt it to their own local needs. And I think that our school leaders also need to work to maybe not to work, but to revise some of the mission and the vision and see whether, it still aligns with this rapidly evolving world where AI is moving at such a high speed that it's sometimes a little bit difficult to keep up, and to see whether, it still aligns with the values that they want to foster in their students, but also what the world needs and what their students need to thrive. Thank you. That was so insightful, Christina. Perhaps Matt would like to add something else, maybe a specific action different from what Christina has shared. Yeah, it's such a good question, and it's one I think we've always got to be reflecting on this. My initial thinking on this is I think we've got to be laser focused on the why of AI, and it's about using it in the right context to solve a problem with schools. By that I mean, if, for instance, the challenge is an issue at school, could it be that all teachers are using AI to support with differentiation and challenge in that way? I think one of the things I think we need to be aware about is AI is so big and there are so many different contexts. What we don't want, I guess, is teachers just going off and feeling like they should be using AI and not really understanding the why. So I think anything that can be linked to a school priority, a school development point, if there's an area of concern that AI can add value to, my suggested action would be that all teachers experiment with that first, so it frames it properly in a context of school improvement. Teachers know why, students know why, and then also you're able to measure the impact of that. You could look in a year's time and see, well, how has challenge improved because of AI? If not, we're going to end up with kind of random student experiences here and there. Like I said, teachers using AI just because they feel like they should, and it will lose value and it will lose impact. One last point I think as well to consider here is when not to use AI. And I think we need to be really careful with using it at the right time for the right reason, because it's really tempting to use it for everything, particularly when it comes to students.
I can't imagine what it must be like to be a student and have every lesson you have some kind of AI chatbot engagement. It will very quickly lose appeal. So I think the why, the laser focus on it, and then thinking about when we shouldn't use it is really important too, as kind of ongoing actions. Thank you, Matt. That's such an important point he made. And if we connect that idea with obviously having a specific framework, perhaps, Christina, just to be wrapping up, you would like to share a little bit about our Cognita policy. I mean, how you've sort of implemented or share it in the school, because we were just speaking earlier about the importance of, as a system, as a school, as a group, having a starting point, a framework. Absolutely. I'm so happy to, at this point in time, to be part of a big group of schools that they already done the hard work for us, teachers. I still hear many colleagues outside Cognita that are still trying to figure out, how do we do this? It's such a huge area that some schools don't know where to start from. Mm-hmm. So I'm so happy to have that done for us already. And the Cognita policy is very clear. It's not a huge policy. It's very easy to go through. In different schools have done it differently, but I have presented to my colleagues, and I've said, these are the main points of the policy that we all need to be aware. And completely agree that students under the age of 13, they don't need access to AI tools. They need to learn about AI, absolutely. AI literacy from primary, absolutely. But do they need to be in front of AI tools to learn about it? No. Mm-hmm. So I think teachers can model the use of AI. They need to be transparent about the use of AI. But our students, when they get to primary school, when they have an age that they have already done, the way they need to learn, it needs to be still basic, in the sense that they don't need fancy tools. Mm-hmm. They need to do the work themselves for them to learn. And then, when they get older, when they are more mature, yes, give them access to AI tools, mm-hmm. also tools that they are built for education. So Flint is a perfect example, because they have this safeguarding elements that we need, that we as teachers, as community, are going to be feeling that our students are in safe hands, and that's paramount. Because the way things can go wrong with AI tools, I don't want to know. So yes, that's my final point. Mm-hmm. Okay, so thank you so much, Matthew, Sabrina, Christina. I think we have had an extraordinary panel, brilliant colleagues from across the world, sharing ideas, sharing reflections about the biggest challenge we have. And obviously, this connects directly with the ambitious this conference, the School of the Future, has in terms of providing the necessary tools to the entire community, because it is the students, it is the teachers, and our parents, more importantly. Absolutely. Because families play such an important role. So thank you so much, and we look forward to connecting again in the future. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Muchas gracias, Miss Carolina, Cristina. Queremos entregarles unos presentes, así que no se vayan del escenario, por favor. Muchas gracias por este gran debate desde la perspectiva global. Ahora nos preparamos para una mirada más profunda en la creación de experiencias educativas significativas. Continuamos con la charla Elección, Voz e IA, construyendo aprendizaje personalizado que los estudiantes hacen suyo, presentada por Lulu Gao, jefa de experiencia docente
en Flint. Hi, everyone. Thank you for joining me today. Apologies, my talk will be in English. I wish I could do it in Spanish. But yeah, today I'm super excited to address this really big question with you all. What will the future of education look like now that we have generative AI? Now, I don't have all the answers. There's also a ton to unpack there, from what this means for the educator profession to how the structure of schools should change to how assessment and curricula should adapt. So for me, as head of teacher experience at Flint, and for the rest of the team, we've been zeroed in on one aspect of this: the student experience. How can AI personalize learning for learners? I'm honored to share my thoughts with you all on this topic today. So 2.5 years ago, when we started Flint, and when generative AI was just beginning to find its way into the education space, there was a lot of uncertainty specifically around student use of AI. Even now, I still often hear educators debating whether students should use AI or not. But I think they're asking the wrong question. It's not about if and when students should use AI, but really how and where they should use it. Do we use AI to help PYP students generate ideas, or should it be more of a Socratic tutor to deepen their inquiry? Do we let MYP students use AI for research, or limit it to feedback after they've written their first essay drafts? And do we let DP students use AI freely to study and get homework help? Or do we restrict their use to more specific assignments and specific applications? So where do we protect space for unassisted thinking, and where do we encourage students to practice collaborating with AI? These are the conversations we need to be having in our schools. And I'm sure you've heard time and time again, AI is here to stay. AI literacy is no longer an optional element to education, and AI fluency will be the expected skill set of the next generation of learners as they enter the workforce. A recent survey that I was looking at of US adults showed that AI use in the workspace has doubled from over the last 2 years, from 20% to 40%. And another global survey claimed that 91% of employees say their organizations use at least one AI technology. The conversation we need to have, which I'm sure has been much of the conversation so far during the School of the Future conference, is where we need to encourage AI's use and where we need to cherish human critical thought and creativity, all in the name of preparing our pupils for a future filled with AI. And so a few weeks ago, I had the pleasure of hearing from Mo Gaudat, who is the former chief business officer of Google X, and he compared AI to Superman, a powerful alien that is capable of extraordinary things that has suddenly landed on planet Earth. Mo pointed out that what was most important in shaping Superman's story wasn't his strength or his power, but really how Superman was raised to protect rather than destroy or exploit. He could have used all that power to enrich himself or enrich people, but he chose to use that to help the world. And I think how AI is raised is also what will impact the world most when it comes to AI. And this metaphor really stuck with me, and I'd like to share my own adaptation of it. I believe AI is actually very similar to Stitch from Lilo and Stitch.
Now hear me out. Stitch is strong, funny, and capable of things we previously thought impossible, like touching a record player and being able to play the music. But Stitch is also built with certain programming, some of it problematic, some of it destructive. AI too might have been built with bias or misinformation, whether intentionally or not. And AI can cause harm when misused or when used without intention. Stitch arrived on Earth and started causing some chaos, just as how early AI was shown to often be biased or inaccurate. But like AI, Stitch was capable of being trained. AI is capable of being molded to our values, priorities, and contexts, and is capable of being a partner to us to help us achieve more and do more good. The problem here is that, AI out of the box isn't exactly the best teacher. It doesn't understand what's best for learning. It doesn't know when to lean into desirable difficulties, how to give the right amount of guidance, nor can it replace the irrefutable value of human connection. And without the right guardrails and pedagogical design, AI will simply give learners what they want, not what they need. So the way that we at Flint have approached this is by using AI to build an amazing teaching assistant. We're building AI designed specifically for schools with safety, transparency, and the best teaching practices in mind. And so in Flint, teachers can create AI-powered activities for students and see exactly what a student asked, where they got stuck, when Flint's AI helped, and also how much it helped. So let me give you a couple examples. Imagine a student is struggling with fractions the night before an exam. Instead of them giving up or getting the answer from ChatGPT, they open a Flint activity, which their teacher has configured to guide without solving. The teacher sees the next morning exactly where the misconception was and is able to check in with the student before they have their exam. Another example and a popular use case of Flint is in language learning. With language learning, it's really hard to provide high quality conversational practice to each student in the class. With Flint, teachers can define the expectations for vocabulary level, grammar focus, conversation topics. And for example, a Spanish teacher might be able to set up a role play where students practice ordering at a restaurant. And Flint adapts to each student's proficiency level, challenging advanced speakers while scaffolding support for beginners. The next day, the teacher can see exactly which student struggled with subjunctive mood or verb conjugation, and which students needed prompting to use new vocabulary, or even who's ready to move on to more complex scenarios. Beyond the teacher scaffolded activities, students can use Flint on their own to explore and use AI in an environment with built-in educational guardrails and content moderation that alerts administrators and teachers to any inappropriate or unsafe conversations. And then for teachers, they can also leverage Flint's AI for their own productivity, with Flint guiding them on what context to provide so that AI can be the best teaching assistant possible. All that to say, this is the way that we've approached the question of what role AI should play in education. And we've built Flint to be AI that grants educators a peek into students' thinking. It's an AI that brings teachers and students closer together. And really what we're trying to do is have Flint help teachers, have Flint help students, and
have Flint help teachers help students. Flint has applications for any subject, grade level, and language. It's a holistic tool at the intersection of teacher and student use of AI that together champions true personalized learning. So, bringing it back to the Superman and Stitch metaphor, I believe just as it's important to raise whatever aliens get thrown our way to do good, it's also important to involve good people in the development of good AI. And Flint, as it stands today, was born out of collaboration with thousands of passionate educators, students, and parents, and it will grow, hopefully, thanks to thousands more. We're excited to have officially partnered with Cognita to bring Flint to more classrooms worldwide, and our team will forever lean on the feedback and guidance of the Flint community to co-create exactly how AI shapes the future of education. This is not a time to withdraw from or ignore AI and its use. So I ask you to be Lilo to Stitch. In the movie, Lilo was only 6 years old. She was still learning about the world herself, but didn't neglect to try and teach Stitch how to be good. So I ask of you, even if you don't completely understand AI yet, be welcoming to try AI. Give it a shot. Treat it as an experiment. Be curious about new ways it can be applied to learning. And be critical and give feedback to AI or to the AI platform developers when it falls short of expectations. Because when we raise AI right together, we can ensure it becomes the teaching assistant every classroom deserves, making every classroom an ohana that means no student gets left behind. Thank you all for your time. I hope I didn't lose you in that hyper-specific metaphor. And I hope we can be a part of this journey together. Also, full disclosure here, I used Flint's AI to give me feedback as I was crafting this speech, and I hope you all learned something from it. Thank you. Ok, terminaremos este primer bloque con uno de los segmentos más esperados, el panel de los estudiantes. Pero antes, una invitación. Fuera del auditorio tenemos actividades increíbles. Al término de este bloque, visiten la feria de exhibición EdTech en el gimnasio para probar tecnología educativa. Y recuerden nuestro juego. Por cada visita a un stand y charla diferente en la feria, recibirán una estampa de su bingo Cognita. Depositen su bingo, completen la tómbola que encontrarán en la feria EdTech para participar en el sorteo por un reconocimiento a su entusiasmo por la exploración educativa. Bueno, ahora comenzamos nuestro panel. Damos la bienvenida a Martín González y Santiago Fica, de Colegio Dana Laster. Un aplauso, por favor. Los chicos pueden tomar asiento. También invitamos a Nicolás Santana y Antonia Carvajal del Colegio Manquecura Valle Lo Campino. Un aplauso, por favor, también. Y finalmente invitamos a Arnau Vinas y Laura Helera del Colegio British School of Barcelona, que están conectados. Ahí están. Hola, chicos. Cristóbal de... Cristóbal, sí, adelante. ¿Estamos todos, chicos? Ya, perfecto. Ya, chicos, en el marco de la Conferencia Global de Aprendizaje Digital de Cognita, School of the Future, tuvimos la fortuna de escuchar las perspectivas de estudiantes de South Bank International School,
British School of Barcelona y Townsend School con la inteligencia artificial en el panel de Student Voices AI in Learning, el cual fue transmitido ayer durante todo nuestro evento en línea. Ahora queremos llevar esta conversación un poco más allá, conectándola directamente con la acción y la innovación. Entonces, para comenzar, quiero que conectemos el diseño e innovación con la inteligencia artificial. Les voy a mencionar 5 preguntas que buscan establecer esa conexión entre la experiencia personal con la IA y su aplicación que genera un impacto. Entonces, empezaremos con Martín y Santiago del Colegio Dana Láser de Peñalolén, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo la inteligencia artificial se transforma en una herramienta para la investigación de problemas reales? ¿Podrían darnos un ejemplo específico de cómo la IA podría ayudarnos a comprender mejor una necesidad en su escuela o fuera de ella? Hola, hoy día nosotros vamos a hablar de nuestro proyecto y en especial vamos a responder esta pregunta. Nosotros encontramos que fuimos diferentes en el caso de que no usamos los chatbots en nuestros proyectos, sino que usamos la IA de una forma más tradicional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se supone que, por qué usaríamos la inteligencia artificial y cómo nos aporta a nosotros los humanos? Entonces, ahí después mi compañero les va a comentar cómo es que la aplicamos nosotros. La respuesta a esto es que la IA, al ser un proceso automático que reduce el error humano, permite, en el caso de, por ejemplo, a la gente técnica, las redes neuronales, no sé si los conocen, son una forma donde a través de matemática y probabilidad se identifican ciertos patrones que a nosotros, los humanos, nos cuesta ver porque pueden ser demasiado complejos. Entonces nosotros esto lo aplicamos al área médica y por eso encontramos que, a pesar de que es un área medio delicada, donde hay que tener varias restricciones éticas y cuidado, nosotros pensamos que es un área donde tiene mucho potencial porque es preciso ser muy cuidadoso y intentar lograr lo más cercano a la perfección con temas médicos. Bueno, yendo un poco más al ejemplo como concreto en el que nosotros aplicamos la IA, es con la red neuronal que mencionaba mi compañero. Esta se puede entrenar para que tome un foco específico. En este caso, el foco específico que nosotros quisimos darle era orientado hacia la salud cardiovascular. Entonces, esta red neuronal la entrenamos mediante datos de distintas clínicas, donde uno puede identificar qué patrones en los datos de un paciente pueden arrojar la posibilidad de padecer de alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, yo les podría poner un ejemplo de esta red neuronal. Un médico podría ver los datos, por ejemplo, la presión de un paciente, y solamente esto podría indicar que el paciente está bien. Pero si nosotros miramos una presión normal, pero quizás la presión sistólica más alta, estos patrones pueden indicarnos de que en verdad sí está habiendo algún problema. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta red neuronal es juntar la mayor cantidad de datos posibles para que el paciente pueda, por así decirlo, monitorear en tiempo real las necesidades que va teniendo con respecto a su salud cardiovascular. Entonces, para aclarar más, lo que hicimos nosotros fue entrenar una red neuronal con una base de datos enorme de Estados Unidos, de una clínica que recopilaba alrededor de datos de 68.000 pacientes con diferentes variables como la presión arterial, el colesterol, el nivel de glucosa y la edad, por ejemplo, el índice de masa corporal y cosas así. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue una aplicación que, mediante esta red neuronal, obtenía los datos al mismo tiempo de dispositivos como smartwatch, que estos tienen sensores como de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto permitía automatizar y, por así decirlo, obtener, no reemplazar la consulta médica, sino obtener como una orientación previa que a lo mejor podría sí generar una diferencia. Gracias. Excelente, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora seguimos con Colegio Manquecura Bayuro Campino. Les repito la pregunta. Ya. Entonces, ¿cómo puede la inteligencia artificial transformarse en una oportunidad para investigar y comprender desafíos reales? ¿Podrían compartir un caso donde la IA permita detectar y profundizar una necesidad escolar o comunitaria? Bueno, primero que nada, analizar qué son los problemas reales. Para nosotros, o para mí personalmente, un problema real podría ser
tener que llegar tarde al colegio, dejar a mi mascota solos en casa o incluso tener un familiar enfermo. Pero mundialmente, tal como lo es la IA, ¿qué es un problema real? Es la pobreza, la hambruna, que no todos los niños tengan acceso a una educación, es el estrés, ya sea laboral o ya sea escolar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a usar la IA como una herramienta para esto? La verdad es que nosotros no sabemos, porque a nosotros o a nosotros nadie nos enseña a poder aplicar esto, ya que nosotros podemos saber teoría, nosotros podemos saber quizás por ahí cómo escribir un prompt, pero a nosotros nadie nos enseña a aplicar esta teoría y ponerla en práctica. Entonces, nosotros no sabemos cómo solucionarlo y más aún así sabiendo que es un problema tan real como esos. Excelente. Ok, ahora me gustaría cambiar un poco el foco de la conversación y vamos a conversar con Arnau y Laura del colegio British School of Barcelona. La pregunta, chicos, es la siguiente. ¿Hay límites éticos en cuanto al uso de la IA, especialmente cuando se trata de la autoría? Entonces, en la etapa de idear, crear ideas, un desafío, donde la originalidad es clave, ¿cómo nos aseguramos de que la IA sea un socio creativo que expanda sus ideas en lugar de una herramienta que simplemente genera todo por ustedes, comprometiendo la autenticidad de su trabajo? Pues nosotros creemos que es muy importante enfocarse en cómo usar la inteligencia artificial y no solo en pensar en si usarla o no. Y hay tres factores que pensamos que son bastante importantes en cuanto a esto. El primero es que la inteligencia artificial puede proporcionar perspectivas diferentes y se puede usar como una guía, pero nunca debe reemplazar el pensamiento de uno. Entonces, todo el pensamiento y todo el proceso creativo tiene que venir de ti, de la persona que está haciendo el trabajo, pero la inteligencia artificial puede ayudar con ello. Nunca debe reemplazar tus propios pensamientos y tu propio proceso. También, en segundo lugar, es importante que siempre haya una fase humana de reinterpretación en cuanto a esto. O sea, no se debe coger la información que da la inteligencia artificial sin más, sino siempre tiene que haber una fase de filtración y de que el humano coge esta información y intenta ver qué información es relevante y cuál información no lo es. También es muy importante ser transparente. La inteligencia artificial es una herramienta casi como cualquier otra en cuanto a que puede dar mucha información, pero cuando uno coge información de una fuente que no es suya, siempre es importante citarlo. Entonces, como con cualquier otra fuente que se puede encontrar en el Internet, es muy importante que si se coge información directamente de inteligencia artificial, también hay que mirar si esta información es buena, si tiene razón, porque también es posible que se equivoque. Y también hay que citarlo si se usan las palabras directamente de la inteligencia artificial. Muchas gracias por Sí, su además, reflexión. aparte de esto, al tener el proceso de idear ya el objetivo en sí, ¿no? Como puede ser un trabajo de clase, se puede dividir en lo que digamos métodos pasivos y métodos activos. Y métodos activos son los métodos más típicos de cómo controlarías el uso de la IA, ¿no? Sería como dar consecuencias por el uso indebido, controlar dispositivos con aplicaciones como Google Classroom o quizá bloquearlo en los servidores de colegio. Lo más importante son los métodos pasivos y es cómo se plantea el ejercicio para no forzar a la gente, no utilizar la inteligencia artificial, pero más disuadirla de que la utilicen. Y esto puede ser tan fácil como la diferencia de pedirle a un estudiante que te escriba un ensayo durante el fin de semana como unos deberes o pedirle que se prepare para poder hacer este ensayo en clase. Entonces, es una cosa que en nuestro colegio hemos estado viendo, que ha habido un cambio hacia trabajos más orales, más de presentación, para practicar habilidades de comunicación directa, ya que ahora la escritura pues, no puede ser, no es una cosa con la que puedes estar completamente seguro de que alguien no está utilizando simplemente una inteligencia artificial. Arnau y Laura, muchas gracias por sus reflexiones.
A continuación, propondré preguntas abiertas para todos ustedes. Entonces queremos escucharlos a todos, así que participen con libertad, ya que todos los puntos de vista son válidos. Uno de nuestros desafíos, Imagina, Crea, Impacta, se centra en resolver problemas globales con impacto local. La IA es una herramienta poderosa para analizar datos y escenarios a gran escala o para apoyar el desarrollo de soluciones más o menos concretas. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede asistir al desarrollo y la implementación de soluciones a problemas globales con impacto local? ¿A quién le gustaría empezar? Dana Laster, Bayro Campino. Yo mismo. Ok, perfecto. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede asistir el desarrollo y la implementación de soluciones a problemas globales con impacto local? Ya. El modo en que la IA podría asistir soluciones. Bueno, nosotros pensamos que el modo en el que la IA podría ayudarnos con problemas que sean globales, pero tenemos así como locales, podría ser incluso la implementación de un chatbot, por ejemplo, en una situación escolar, ya sea por problemas entre alumnos y para que se dé una solución mucho más fácil, mucho más rápida y ahorre tiempo, por ejemplo, a los profesores. Perfecto. Muchas gracias por su reflexión. Seguimos. La siguiente pregunta es, la retroalimentación y el feedback. Es esencial porque es la única manera de mejorar nuestros prototipos. ¿Podría la IA apoyarles en esta tarea de análisis y mejora? ¿O es una de aquellas tareas donde la IA no tiene cabida o no tiene un rol? ¿Puedo responder? Sí, of course. Bueno, nosotros estuvimos pensando sobre el feedback, que creemos que es un proceso muy importante en la formación, por ejemplo, de un estudiante, porque le permite darse cuenta de dónde están sus errores, por ejemplo, o hacia dónde tiene que apuntar este punto de mejora, y creemos que el feedback entonces sería muy importante en el desarrollo de aplicaciones. Como bien sabemos, uno en algunas aplicaciones puede dejar un comentario sobre puntos a mejorar. Entonces creemos que la IA en estos casos puede ayudarnos a encontrar los distintos puntos donde las personas están encontrando problemas y mejorarlos. Otro ejemplo también podría ser cuando uno está estudiando desde la casa, no siempre va a tener acceso a que algún tutor online, por ejemplo, lo pueda ayudar. Y son en estos casos donde la inteligencia artificial puede jugar un gran rol. Pero también hay que entender otra cosa. No hay que dejar que la inteligencia artificial haga todo por nosotros. Entonces creemos que igual hay una línea delgada entre que la inteligencia artificial está actuando por nosotros o realmente nos está ayudando. Entonces creemos que hay que apuntar esto hacia la complementariedad. Se trata de que uno pueda forjar una buena base y a partir de esa base que está bien forjada, la inteligencia artificial pueda ir ayudándonos, por ejemplo, en el feedback. Excelente, muchas gracias por su mirada. Por último, vamos a hablar, chicos, de futuro. ¿Cómo proyectan el rol de las herramientas de IA en la escuela del 2030? Quizá más importante aún, ¿cómo beneficiaría de mejor forma sus aprendizajes las herramientas de IA en la escuela del 2030? Tal vez puede responder Ana con Laura. Si nos permitís. Arnau, perdón, con Laura. Bueno, cuando hablamos de una escuela del futuro, ahora se ve que la inteligencia artificial poco a poco se está implementando en más cosas, ¿no? Se han mencionado lo de las aplicaciones, el desenvolupamiento, pero también ya dentro de cosas como el buscador de Google, en el Teams, por ejemplo, que se utiliza en muchas escuelas, ya se está comenzando a implementar. Entonces, es la idea esta de la complementariedad. Estamos llegando a un punto donde la inteligencia artificial comenzará a hacer el pensamiento más fácil, el pensamiento básico, ¿no? Si necesitas que alguien te haga unos ejercicios para practicar, la inteligencia artificial te da esa oportunidad. Pero cuando estamos hablando del pensamiento crítico, la habilidad de pensar de una persona en una situación cualquiera, es una cosa que la inteligencia artificial sí que se le da algo bien, pero se nota la diferencia entre una persona y la inteligencia artificial. Entonces es probable que en el futuro las escuelas se muevan más hacia este terreno y comiencen a evaluar muchas asignaturas desde un punto más subjetivo y a través de trabajo en clase en vez de exámenes directos. O incluso si en el caso de exámenes, que sean exámenes muy controlados, con una seguridad muy buena para asegurarse de que nadie está haciendo trampas con la inteligencia artificial.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que además, cada vez que pasa el tiempo, las herramientas de inteligencia artificial se hacen cada vez más sofisticadas. Hace 5 años, en el 2020, creo que era casi impensable pensar en cómo de integradas e implementadas están las herramientas hoy en día en la vida de cada día, prácticamente. Entonces creo que tampoco nos podemos hacer tanto una idea de cómo va a ser en 5 años, porque la tecnología va evolucionando muy rápidamente y cada vez es más fácil que haya evolucionamientos grandes de este tipo. ¿Puedo complementar? Sí, Bailo Campino, vamos. Complementando con lo que habían dicho antes, sí, la IA ha ido progresando a través del tiempo. La del 2020 no es la misma la de hoy día, y la de hoy día no es la misma que la de 2030. Entonces, teniendo en cuenta la progresión que está teniendo la inteligencia artificial a un nivel educativo, implementarlo en un nivel educativo podría ser una herramienta o un asistente que pueda ayudar al profesor, tanto que pueda asistir al profe y a los alumnos. Excelente, muchas gracias. ¿Podemos Sí, dar un último complementar? punto? Sí, of course. Bueno, nosotros también creemos que es importante tener en cuenta de que muchas veces lo nuevo trae problemas y uno tiene que aprender a afrontar esos problemas. Yo me pongo en un ejemplo de una prueba universitaria. Probablemente va a llevar mucho estrés, pero no por eso vamos a evitar dar esa prueba. Aquí es donde el colegio podría jugar un gran rol y es prepararnos para dar pruebas que requieran de afrontar estrés. Entonces, en este caso, el colegio también podría jugar un gran rol proyectándonos a futuro. Como en el 2030 la inteligencia artificial probablemente esté muy ligada a nuestras vidas, es importante que el colegio, por ejemplo, sea un lugar donde podamos educarnos sobre cómo se le puede dar el uso más eficiente y responsable a la inteligencia artificial. Ok, muchísimas gracias a todos, chicos, por estas perspectivas tan ricas y prácticas. Ha quedado claro que la inteligencia artificial tiene sentido. Un aplauso a los chicos. Bueno, ha quedado claro que la inteligencia artificial tiene sentido cuando se utiliza de forma responsable, asiste y amplifica nuestro rol. Queremos agradecer enormemente a los estudiantes que han compartido su visión hoy en día: Martín, Santiago, Cristóbal, Antonia, Arnau y Laura. Por favor, un gran aplauso para los chicos. Y les vamos a entregar unos reconocimientos de School of the Future para ustedes, chicos. Te ayudo. Te ayudo. Ya. Ya, súper. Feliz, vamos por acá primero. Felicidades, congratulations. Lo hicieron increíble. Un aplauso nuevamente a los chicos por sus reflexiones sobre la IA. Los chicos. Gracias, chicos. Vamos. Súper, a sentarse. Gracias, chicos. Ya, ahora School of the Future se traslada al exterior. En la feria de exhibición EdTech podrán asistir a las charlas relámpago de prácticas docentes y proyectos de estudiantes de Team Fellowship Program Cognita, UCL, y el ISTE Distinguished School Program in Partnership with Santillana, con la destacada participación de educadores y estudiantes de Colombia y México. También podrán ver la emocionante competencia de robótica entre colegios Cognita de Chile e interactuar y descubrir las posibilidades de la tecnología educativa. Por último, a las 11 horas inician los diálogos AI, Mentes Conectadas por el Aprendizaje. Acá la comunidad Cognita, estudiantes, familias, profesores y directivos de nuestros colegios reflexionarán acerca de la inteligencia artificial en la escuela. Todo esto en el patio Canelo. Les comentamos que los nombres de las mesas de diálogo están expuestos en la pantalla al frente suyo para que puedan ubicarse en el grupo que corresponde, tal como dijo Silvana, en el patio El Canelo. Y nos encontramos aquí a las 12:15 con la síntesis de los diálogos AI y una charla magistral de Marcela Momberg. Nos vemos en un rato más.
vuelta al auditorio y hoy día ha sido un día de experimentar muchísimas cosas. Ha sido una jornada fantástica y ahora ya es el momento de sintetizar los diálogos guía que han unido a las familias, los estudiantes y los educadores. Pero antes, vamos a iniciar con una charla esencial para entender la dinámica humana. Afectos virtuales, afectos reales, la relación entre adolescentes y adultos con la inteligencia artificial. Y esta charla está a cargo de Marcela Momberg, coordinadora de Bienestar Digital del Colegio Dan Alastair de Cognita. Le damos la bienvenida a Marcela. Ahora sí, ya, queridos, para mí es un profundo honor estar acá. Soy Marcela Momberg, llevo más de 25 años siendo profesora y si me muriera me volvería a reencarnar en mi elección de vida, que es ser maestra aula. Estamos en un momento maravilloso, queridos míos, de inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial que llevará ¿cuántos años? Hay premios, viaje a Varadero, Chico, Cuba, Río. ¿Cuántos años lleva la inteligencia? 60 años, ¿cierto? ¿Y alguien se acuerda cuando nace un pequeño chat que se llama chat GPT, whatever, como quieran decirle? ¿Cuánto lleva? Bien, noviembre, ¿cierto? ¿Noviembre del 22? Bien, excelente. Y en ese momento, querido mío, nos dimos cuenta que había una inteligencia artificial que existía y que te psicopateaba en tiempo real. Porque cuando uno entra a Spotify, te recomienda una canción. Cuando uno va al Jumbo le da más, que es uno de los auspiciadores, ¿cierto? No, mentira. Uno coloca una fruta, verdura, cualquier cosa y aparece inmediatamente el precio. Y te das cuenta que esa inteligencia artificial está en el día a día. Yo creo en la tecnología, queridos, pero porque creo, siempre estoy trabajando la prevención. Me estoy adelantando a lo que está pasando. Hoy día vamos a trabajar un tema que es complejísimo, que son los afectos reales y los afectos virtuales. Y básicamente, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque está avanzando con mucha fuerza. ¿Y por qué está hablando con mucha fuerza? Porque le estamos dando a la inteligencia artificial habilidades y cualidades que no debería tener. La inteligencia artificial tiene ética, moral. ¿Te va a dar el mejor consejo o el consejo que tú esperas? El consejo que yo espero. Entonces, cuando tú ves que uno de los grandes usos de la inteligencia artificial es psiquiatra o psicólogo personal, tú inmediatamente, ojo ahí, o amigos virtuales o novios virtuales. Y básicamente es algo que está pasando en el tiempo real. Queridos míos, el mundo de la inteligencia artificial es fascinante. Se reinventa en tiempo real, los estímulos son gigantescos y el mundo real es más lento, va más a pasos pausados, yo me aburro con facilidad, hable más rápido, mándeme la presentación, ¿por qué voy a, o no? ¿Por qué voy a hacer eso hoy día otra vez? Y porque simplemente el mundo real es mucho más lento y mucho más pausado. Queridos míos, hay un término que nace el 2001 con un norteamericano, que es el término nativo digital. Y en ese momento cuando nació, todo el mundo dijo, oh, son nativos digitales, no necesitan nuestro acompañamiento y un apoyo porque tienen habilidades y competencias naturales. Es de la falacia del tamaño de una catedral. Es como si yo hubiese nacido en el siglo XV, en la época del Renacimiento, y hubiese pintado como Leonardo o esculpido como Michelangelo. Ni una posibilidad. Yo les llamo huérfanos digitales. ¿Y por qué huérfano digital? Ojo, que no son los niños. También un adulto mayor puede ser un huérfano digital, que no sabe cómo manejarse en ese mundo en particular y que necesita de nosotros. El mundo digital es gigantesco, tiene montones de posibilidades, pero a mí me ha encantado no haber sido adolescente en esta época. Porque cuando uno entra a ese mundo digital, todo el mundo son perfectos, son todos flancos, nadie tiene un punto negro, miren una espinilla, todos son millonarios, en vacaciones viajan por el mundo. Y tú te entras a ese mundo digital y piensas, no, pues mi mundo no es así. Pero cuando entra es el más pequeño y no es el adolescente. Hace poco me tocó trabajar en Ecuador con unos chicos de cuarto y quinto básico. El 100% tenía chatbots personalizados, que eran sus amigos, con los que conversaban todos los días. Uno me decía, maestra, el lenguaje tenía un 2.0. Oh, no te puedo creer. ¿Y ahora qué tengo? Un 7. ¿Y cómo? Es que tengo un amigo y se lo quiero presentar. Era su chat GTP personalizado que le hacía los resúmenes, las pruebas. ¿Por qué en particular? Porque el mundo de la inteligencia artificial te muestra un mundo muy artificial y no necesariamente es el mundo real. Quiero que vean este video cortito y van a entender. ¿Tú, Raimundo, lo puedes colocar desde allá? ¿Sí? Véanlo un segundo. El que ya lo vio, no spoilee.
Tienen que reconocer a los personajes. ¿Quién es? Bien. Miren quién viene. ¿Quién? La única. ¿Quién? Y miren quién viene ahora. El único, el rey. Viene ahora. Mírenlo. Gracias. Queridos míos, ¿qué les produjo ver ese pequeño video? Emociones en un concepto. Querida amiga, ¿ah? Ternura, gracias amiga querida. ¿Quién más? Pero de aquí del estómago, no de lo que quieren que yo voy a escuchar. ¿Ah? Ya, quiero eso, lo que es visceral. ¿Qué más? Raro, ¿qué más? Chistoso, ¿qué más? Ya, ¿y qué pasa con un pequeño que entra a este mundo de los juegos online, de las nuevas plataformas, de las redes sociales, en que todo se está exponiendo de tal manera? Recuerden que los algoritmos lo que hacen es crear en base a tus necesidades. Por lo tanto, cuando uno entra y dice, oh, TikTok me reconoce, o las redes sociales Jimé me reconoce, y oh, ¿cómo no lo va a hacer? Si tú informas en tiempo real. ¿Qué es lo importante de este mundo digital? No lo podemos transformar en lo que algunos llaman el chupete digital. Tenemos un pequeño que es inquieto, la pantalla. Estoy aburrido, hay una española que se llama Marian Rojas Estapé, estuvo en Chile hace poco, y ella decía que uno entra al mundo digital por dos razones, o porque estás aburrido o porque estás angustiado, y sales más aburrido y más angustiado, porque en el mundo digital tú tienes que entrar con un objetivo claro, no para simplemente perder el tiempo. Y uno de los primeros desafíos que les quiero decir a los papás y mamá presentes, hoy más que nunca, no es espacio para simplemente no manejo de emociones, que se aburren, que se enojan, y ese aburrimiento es primo hermano de la creatividad. Queridos míos, ¿qué está pasando? Que es el tema que quería compartirles. Nunca hemos estado más, me quedan 5 minutitos, nunca hemos estado más hiperconectados, nunca hemos estado más solos. Y esa es una tremenda dicotomía. ¿Cómo puede ser que tengamos más de 7 y 8 redes sociales? ¿Cuántos grupos WhatsApp, queridos hermanos? Confiésense. 30, 40, 50 grupos WhatsApp. Y básicamente, y tú te preguntas, ¿por qué estamos cada vez más solos? ¿Por qué estamos buscando en ese mundo digital compañía, empatía, reconocimiento? ¿Qué está pasando con el aislamiento emocional? ¿Y qué está pasando con la dependencia algorítmica? Miren esta imagen, que yo la encuentro complejísima. Cuando nace el chat GTP, que les pregunté al comienzo, su primera razón era investigar. Hoy día es encontrarle sentido a mi vida y un psiquiatra o psicólogo personal. Si eso, queridos papás o profesores, no es una alerta preventiva, no sé qué no puede ser una alerta preventiva. Y eso nos comprueba cuál es el uso que hoy día tiene. ¡Ay, no salió! Ese es una novia y les preguntan ¿por qué tú tienes una novia en ChatGTP? Y la persona contesta porque me saluda todos los días, porque me conoce, porque sabe quién soy. Y no es un dato aislado. No sé si hace poco vieron a esa persona que se casó con el ChatGTP. ¿Sí? Se casó y uno puede preguntar, mira qué pintoresco. Me tocó hace un tiempo atrás en México conversar con una adulta mayor que había perdido todas sus familias en un accidente y se había quedado sola. Y ella había tomado el chat GTP y había creado su esposo. Le había dado toda la información y el chat GTP lo que hacía era saludarla en la mañana, saludarla en la noche, pero a la par le preguntaba que tenía que tomar medicamento. Ojo ahí que esa compañía emocional, uno se puede decir, pero ¿cómo vas a tener un novio, un amigo, un psiquiatra, psicólogo? ¿Pero qué está pasando? Que estamos buscando en esos espacios la compañía. Hace poco en España, me emocioné hasta las lágrimas, una persona que tenía ELA, que no tenía ninguna posibilidad de comunicarse a través de inteligencia artificial, tomaron su WhatsApp y crearon un chatbot que lo que hacía era reconocer el movimiento de sus pestañas. Y a partir de ese momento, hoy día se está pudiendo comunicar con su familia. ¿El aislamiento es un problema? Sí. ¿Es una realidad que estamos viviendo? Sí.
pero también es una tremenda oportunidad que tenemos los profesores. Recuerden que la inteligencia artificial la conocemos, ¿cómo es? ¿Todos conocemos el copiloto? A ChatGPT, Gemini, Gema. ¿Conocemos cómo funciona? Yo me acuerdo, perdón que me avance un poquito más, me acuerdo, querida amiga, cuando llegaban los primeros informes, actividades que una vez corregía, y al final, querido alumno, decía, en resumen. Y uno que decía como profe, ¿o no? En resumen, ChatGPT. O aparecía en bibliografía que está inventada, Jimé. Entonces decía, Marcela Momber, autora del libro, que fue una... Y tú sabías que esa bibliografía no existía. ¿Por qué se los digo? Porque este ChatGPT, esta inteligencia, ni es tan inteligente ni tan artificial. Más bien recopilación de datos, ¿cierto? Y que hay que tener cuidado y que hay que desarrollar las famosas 3C que establece un taiwanés que se llama Kei Fu Lee: curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Y a la par, ver cómo funciona el algoritmo. Me tocó trabajar en un país en particular con psicólogos que lo que hacían era estudiar por qué en las universidades habían alumnos que salían rápidamente del sistema y no permanecían y egresaban en quinto año. Y lo hicieron todo a través de inteligencia artificial y llegaron herramientas que se dieron cuenta que si había un interés en la universidad de preguntarse qué le estaba pasando en su vida real, esa sensación de sentirse querido y apoyado les permitió llegar a quinto año. Queridos míos, ¿tenemos claro cómo funciona la inteligencia? Los sesgos de recomendación. Tenemos claro que nos encasilla, que si yo entro en una red social y estoy sola porque no tengo compañía y busco un tipo específico, lo que va a hacer el algoritmo es leer todos mis datos y me va a crear personas que en la práctica se van a acercar a lo que yo necesito, no necesariamente para crecer, pero sí como compañía. ¿Conoce lo que se llama, hay un efecto en las redes sociales? Una pregunta cortita, que quiero un rango etario. Levanten las manitos los que están en Facebook. ¿Para qué están en Facebook? ¿Para vender o psicopatear al pariente, o no? ¿Ni otra posibilidad? Instagram, Twitter, tuiteros, hermanos, hay poquitos. TikTok, Snapchat, Pinterest. ¿Y cuál es la nueva red social que está por nacer? ChatGPT, ¿cierto? En poquitos meses más. Imagínense con la información que va a salir. ¿Por qué le estoy haciendo este ejercicio? Todos vivimos en redes. Todos en redes buscamos comunidades. Todos en redes tenemos amigos. Todos en redes tenemos un entorno. Pero tenemos sesgos que nos van encasillando. Uno de los sesgos es el sesgo de confirmación. ¿Hay alguien que acá sea dog lover, amante de los cachupines? Aparte yo. Gracias. Entonces, si yo entro en la red social, ¿qué me va a recomendar la red? A alguien que sigue los cachupines, que vende cachupines, porque lo que hacen simplemente se llama cámara de eco. Por eso, hoy día, en los tiempos en que debiésemos estar más conectados, estamos más solos. Porque nos rodeamos en las redes sociales por quienes piensan, creen en lo mismo que creemos nosotros. ¿Y cuál es el desafío que les quiero dar? Aprender cómo funciona la inteligencia artificial, aprender cómo funcionan los sesgos en particular, porque necesitamos hoy día más que nunca mirar los ojos, necesitamos más que nunca desconectarnos, y no porque la conexión sea mala, sino que tenemos que ser tan brillantes que la conexión no nos manipula a nosotros. Les doy un ejemplo, un desafío, me quedan 2 minutos y me callo. Primer desafío. El fin de semana bajen las actualizaciones de las redes sociales que son más que necesitan ver continuamente. Hagan ese pequeño ejercicio. Si no pueden sábado y domingo, por lo menos un día. Ustedes busquen en la red, no que la red los busque a ustedes. Porque si la red los busca a ustedes, van a ser fácilmente manipulables y fácilmente encasillables. Y necesitan ser independientes del mundo de la tecnología. ¿Qué les propongo yo? El desafío que tengo hace más de 15 años y los últimos 3 años en mi querido Luna Laster. Tengo el honor de liderar con un equipo maravilloso Salvaguarda, charlas padres e hijos, promedio 350 padres por charlas e hijos que escuchan que yo evangelice por 2 horas y media, y lo que buscamos es acuerdos juntos, unidos. ¿Qué les propongo? La tribu, entra al mundo digital, queridos papás y queridos profesores, vea qué les interesa. Segundo, educarnos, formarnos, prevenir, adelantarnos. Tercero, afectos reales, no afectos virtuales. Yo puedo tener una compañía digital, yo tengo grandes chatbots que me acompañan, pero aparte de eso tengo claro que el mundo real es fundamental. Y un acompañamiento permanente, sin juzgar, simplemente desde la mirada, desde el acompañar, desde decir aquí estoy contigo presente. ¿Por qué te gusta esta red social? ¿Esta imagen que viste, tú crees que es verdadera? ¿Por qué crees que un psicólogo o un psiquiatra digitalizado a través de un chatbot no te va a apoyar ni ayudar? Esas son las preguntas que tenemos que hacer cada día y en todo momento. Hoy día vivimos una etapa increíble y los quiero invitar, y con eso termino,
Después de mucho tiempo, estoy lanzando un segundo libro y están todos invitados a acompañarme. Prometo un buen cóctel, ese siempre son buenos para los lanzamientos. Se llama Huérfano Digital en tiempos de la inteligencia artificial. Lo voy a lanzar el 18 de diciembre a las 9 de la mañana y me van a acompañar 3 grandes amigos que conocí en redes sociales. Mi mundo son las redes, los amigos. Yo tengo una premisa, una vez al mes nos desvirtualizamos y nos reunimos y nos vemos a los rostros y te digo, qué alegría poder verte cuando tantas veces te seguí en LinkedIn. Está Marco Antonio de la Parra, Ana Josefa Silva y el gran Rodrigo Fábrega que está mañana con ustedes. Queridos míos, mi único objetivo hoy día es simplemente decirles la inteligencia artificial es maravilloso. No podemos dejar que los niños estén solos en el mundo digital, pero tampoco el adulto. El huérfano digital no necesariamente es un niño, también es un adulto que necesita apoyo. Les deseo lo mejor, un abrazo gigante con los chicos que conversé, son bacanes, embajadora, te adoro, y a todo el equipo en general, creativos, pensamiento crítico, buenos seres humanos, y a mis amigas de la vida que me están acompañando hoy día, gracias por estar siempre, un honor. Agradecemos a Marcela. Marcela, por favor, espera un minutito. Queremos darte un pequeño presente. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Para finalizar esta jornada, recibiremos a los representantes de estudiantes, educadores, familias. Ellos expondrán sobre las grandes conclusiones que surgieron en los diálogos de IA. Su voz será el cierre perfecto para nuestra primera jornada presencial. Antes de invitar a los representantes, quisiéramos agradecer al equipo de la Fundación CODEA, a Cristina Cid y Marian López, con quienes construimos colaborativamente este espacio Comunidad Cógnita. Invitamos así a la moderadora de este panel, Marian López, quien nos presentará el panel y nos orientará. Bienvenida. Un aplauso, por favor, para ella. Muy buenas tardes ya. Mis representantes, por favor, adelante. Voy a contarles un poco para quienes no estuvieron lo que pasó allá afuera en el patio hundido, creo que le llaman, ¿o no? ¿Sí? Donde tuvimos el placer, yo creo con la Cristi, de poder escuchar un diálogo. Tal como decía la Marcela, que solo me puedo sentir desafortunada después de hablar de ella porque es un tremendo y gran spoiler de todo lo que nosotros podemos llegar a decir. Sin embargo, lo relevante es acá construir. Nosotros desde Fundación CODEA tenemos la convicción de que en Latinoamérica somos una tremenda región y tenemos tremendas posibilidades de hacer un aporte y de que el desarrollo esté en Latinoamérica, no solo fuera. Pero para eso necesitamos que la apuesta esté acá, en nuestro sistema educativo. Hablábamos hace un rato que Chile requiere de 700.000 profesionales de tecnología el próximo año. No los tenemos, ¿sí? Y si seguimos consumiendo la tecnología que viene solo desde afuera, probablemente se nos genera una brecha enorme entre lo que nosotros somos hoy día capaces de hacer y lo que efectivamente tenemos que hacer para poder llegar. Sin embargo, este desafío no puede ser cero, ¿sí? No puede ser como de la nada. Necesitamos un desarrollo ético y responsable para el uso de la tecnología. Y esa apuesta está hoy día en el sistema escolar, esa apuesta justamente la está haciendo la Red Cógnita, y acá tenemos unos tremendos representantes que nos van a contar un poco qué se construyó en este diálogo de inteligencia artificial en educación. Así que tenemos aquí la primera representante que es apoderada, ¿no es cierto? ¿Tu nombre? Catherine Guerra. Catherine. Cuéntanos un poco qué es lo que vivieron afuera, cuál fue la principal reflexión. Estas mesas estaban compuestas de distintas perspectivas, estudiantes, docentes y apoderados, porque justamente en esta construcción múltiple y amplia es donde logramos abordar este fenómeno de la manera más integral posible, que es la inteligencia artificial. Catherine, cuéntanos un poco las principales conclusiones que sacaron en tu mesa. Bueno, yo creo que dentro de nuestra charla, el punto al que todos llegamos fue al no vetar a lo que es a la inteligencia artificial. La necesitamos, es algo que cada día está más sumergido en nuestras vidas, es algo que nosotros tenemos que aprender a controlar y a llevar dentro de nuestro proceso de vida. Entonces, dentro de todo esto, lo primero que tenemos que hacer es la educación.
donde tanto los padres como las personas que están a cargo de nuestros hijos en los colegios tenemos un papel sumamente importante. Como familias tenemos que tener mayor involucramiento en lo que hacen nuestros hijos dentro de todas estas redes sociales o dentro de todas estas cosas de inteligencia artificial, porque si nosotros seguimos sumergidos en el decir como esto no funciona o no hagas la tarea de esa manera porque no estás aprendiendo, y no empezamos más bien a llevar ese pensamiento autocrítico de lo que viste en ese resumen te resuena, va con lo que aprendiste en la clase, ¿qué te quedó de todo esto? ¿Qué es lo que tú vas a exponer? Y nosotros también tenemos que entender cómo funciona. Entonces yo invito también a los educadores a que esa educación de ciudadanía digital no sea solo hacia los niños, sea también hacia los padres, porque si los padres no estamos educados en base a lo que está sucediendo en este nuevo mundo que no es al 100% de nuestra época, creamos lo que decía Marcela hace unos minutos atrás, huérfanos digitales. ¿Qué les puedo decir yo después de lo que acaba de decir Catherine, que justamente tiene que ver con decir, hagámonos cargo, ¿no? Como en la mediación, no incluso solo en la conversación del almuerzo, sino más bien en la mediación de la tarea. Como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro? ¿Puedes tú reproducir tu tarea? ¿Puedes tú contarme? ¿O en realidad solo estás tomando la tarea y llevándola al espacio de aula sin mayor criterio? Hay otro de los apoderados que está acá. No sé si hay algo que tú quieras complementar de Catherine, un poco de lo que vivieron en ese diálogo. Hola, hola, soy Francisco. Con nuestro grupo tocamos en resumen 3 temas, que fueron el rol, el miedo y las oportunidades que nos trae la IA. El rol como padres y el rol como docentes o como representantes de una comunidad educativa juega su principal función en unirnos para que esta información de las IA les llegue a los estudiantes tanto en casa como en las clases. De esta manera poder tener una convivencia equitativa y que no sea de diferentes sesgos en el aspecto de que en casa tenga libertad absoluta y en el colegio no, que sea una regulación. Y eso obviamente va a ir de la mano con las normativas a las cuales las guías tendrán que irse adaptando a nuestra sociedad, porque no todo tiene que ser nosotros hacia las guías. Jugamos también un rol con el miedo, porque obviamente esto genera miedo a la información a la cual nuestros hijos están diariamente expuestos, o los niños como estudiantes, porque dada esta libertad que existe de información, uno lo puede interpretar desde diferentes puntos de vista, en pos de beneficio o en pos de perjuicio. Por lo tanto, el control sigue siendo algo fundamental para nosotros como padres, hasta una edad que los niños ya tengan la visión clara y madura para poder seguir desarrollándose con las guías. Y las oportunidades que esto genera, también nosotros conversamos que en el día de mañana podrían facilitar la no participación tan masiva de los alumnos a estudiar carreras que en el día de mañana podrían estar quedando fuera del mercado laboral, por lo mismo, porque hay tanta información, hay tantas cosas que se van a hacer solas, que en el fondo también vemos con alta preocupación el cómo nosotros vamos a encaminar a nuestros hijos a enfrentar esto desde un punto de vista de qué carrera poder recomendarle seguir en atención al auge que la IA tiene con todas las carreras, no tan solamente con la informática, que creo que es una de las más importantes. Esos son los temas que nosotros pudimos conversar. Creo que ahí los padres y apoderados levantan varias alertas, ¿no? Una es como, ok, tenemos que mediar, pero ¿cómo mediamos? ¿Sí? ¿Con qué criterios? Pareciera importante, y de hecho hay un conflicto que hace unos días con Cristina pudimos ver de, bueno, ¿aprendemos sobre la IA o solo con el uso de la IA? Y ahí hay dilemas. Hay quienes están diciendo, ¿sabes qué? Solo aprendamos el uso, no necesitamos entender en lo profundo lo que es. Pero ¿cómo medio si no sé cómo funciona? ¿Cómo aplico el criterio ético y la responsabilidad si no sé cómo funciona? Es difícil hacer esa diferencia, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser que la formación es relevante y también, tal como decía Francisco, la IA nos levanta alertas, ¿sí? Da miedo. De hecho, yo creo que de los que conocíamos el video que mostró Marcela,
también da un poco de miedo ver esto, ¿no? Como esta sensación que hablábamos afuera, ¿no? Como, yo no sé si esto que hoy día me está presentando la red social es real y tengo que estar todo el rato en ese diálogo interno. ¿Será verdad? ¿Puede ser posible este fenómeno? Y incluso cada vez más nos cuesta hacer esa diferencia. Por lo tanto, la alerta que levanta Francisco es súper interesante, como tenemos miedo, pero hay que ejercer cierto control parental. Hay que orientar, y probablemente a nuestros padres, Francisco, les fue más fácil recomendarnos una carrera. Por aquí sí, por acá no, entre el derecho, la medicina, la pedagogía, la ingeniería, las tradicionales eran más fáciles. Hoy día el terreno es bastante más incierto. Por lo tanto, la apuesta por desarrollar habilidades digitales que nos den las competencias para hacer esas diferencias en el proceso y no buscar la respuesta absoluta de esta es tu meta o esta es tu carrera, sino más bien nos va a tocar y les va a tocar a ustedes ir construyendo este camino e ir averiguando justamente cuáles son las vocaciones en este escenario que es harto más incierto que el que nosotros vivimos, pero que hoy día claramente los adultos tenemos un rol y una guía más presente que nunca. Veamos entonces hoy día la perspectiva de los estudiantes. Ustedes ya tienen micrófono, maravilloso. Adelante, ¿cuál fue un poco la reflexión de tu mesa? La perspectiva de mi grupo se enfocó más que nada en las consecuencias y la forma en la que se podía controlar y concluimos que es muy difícil controlar la IA, casi imposible. Y la única forma depende del usuario, del cómo se usa, porque tiene muchas consecuencias positivas o negativas y todo esto depende del usuario, no hay otra forma, ya que los detectores de IA no funcionan al 100%. Y yo creo que todo depende de la educación del hogar y de la persona. Eso. Volvemos al hogar. ¿Tu opinión? ¿Tu nombre? Maximiliano. Maximiliano, cuéntanos, ¿cuál fue la reflexión de tu mesa? Bueno, como mesa concluimos de que, la IA llegó. La IA es algo que es real, la IA es algo que al final todos tenemos acceso, que es muy fácil y masivamente mundial el tener acceso, pero es algo a lo que nos tenemos que adaptar y acostumbrar, porque así como llegó Google, como llegaron los teléfonos inteligentes, tenemos que nosotros tener el control de eso. No podemos pretender de que reemplace el conocimiento humano, el sociabilizar, el compartir. Por ejemplo, nosotros como alumnos, oye, mister, ¿cómo se hace esto? En vez de sacarle una foto y que ChatGPT lo haga. Entonces, al final, aprovechar y estas instancias y todo, de que tenemos que concientizar de que el cambio es hoy, es ahora, no podemos seguirlo esperando para el futuro, porque así como vamos, en el 2030 vamos a ver un robot operando un corazón, haciendo una cirugía plástica. Y así hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no, entonces concientizar ahora de que es darle un buen uso, o sea, es simple. Y hay veces hay gente que siento que se da muchas vueltas como grupo, concluimos, no, es que la IA, es que no sé qué, que esto, cuando es simplemente darle un buen uso, concientizar y aprender de los errores, que es lo que nos forma también como humanos. O sea, errores va a haber siempre, pero cómo nos adaptamos y cómo los solucionamos con esto que es la IA, que es una herramienta sumamente necesaria ahora en el 2025, cómo controlar y decirle, oye, hasta aquí no me llegas, yo soy el humano, tú eres mi gran herramienta para el día a día, ya sea trabajo, escuela, tareas, etc. Fíjense cómo vamos como alimentando las perspectivas, ¿no? Desde los apoderados es como mediación, hogar, cómo lo hacemos, cómo nos enseñan, hay ciertos miedos, alertas, cómo guío en este escenario. Ellos dicen es hoy, o sea, no nos demos tanta vuelta, ¿sí? Hoy día hay que mediar esto, hoy día hay que poner el límite entre la máquina y el humano, hoy día hay que saber gestionar esto y ellos están dispuestos. Por lo tanto, tenemos quien acompaña, tenemos quien usa y quien busca en el fondo desafiar a la IA y decir, ok, aquí el que controla el proceso soy yo, ok, aquí quien pone los límites de cómo te uso soy yo. Veamos entonces el gran desafío que nos toca desde la educación, que es la perspectiva de directivos y docentes frente a este fenómeno que nos tocó más bien ser colonos digitales, ¿no? Como venir a colonizar este espacio, ¿ya? Nosotros no nacimos en estas condiciones, nos tocó venir a colonizar. Adelante, ¿tu nombre? Andrés. Hice clases. Bien, la inteligencia artificial es una oportunidad. Eso fue lo que nosotros concluimos. Está, no la podemos soslayar,
Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizarla. Pero acá nosotros tenemos un delta formado por la escuela, apoderados y estudiantes. No podemos trabajar solamente con los estudiantes o solamente con los apoderados y nosotros como escuela restarnos. Tenemos que involucrarlos, tenemos que atraerlos y generar los espacios para poder aprender a utilizar esta inteligencia artificial, aprender también cómo funciona, saber que hay sesgos. Si yo alimento la inteligencia artificial solamente con datos de Occidente, voy a obtener cierta respuesta. Desde la perspectiva oriental voy a tener otra respuesta. Pueden ser sesgos políticos, religiosos, académicos, entre otros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar muy pendientes de cómo nosotros alimentamos y cómo lo usamos. Y desde la perspectiva docente, de la aprendizaje-enseñanza, es una oportunidad para poder generar retroalimentación como apoyo, no la base, porque el aspecto humano es importante, el aspecto docente no lo podemos tampoco dejar de lado. En consecuencia, podemos generar apoyos de retroalimentación complementarios, dar también apoyos de aprendizaje, de mayor ejercicios para estudiantes con necesidades educativas, que sean de alto rendimiento o no, ¿cierto? Y podemos también generar oportunidades de desarrollo y además tenemos que tener en consideración cuando veníamos con la pregunta de qué va a esperar para el futuro. Nosotros podríamos utilizar la inteligencia artificial para poder tomar todas las actividades que son rutinarias, pero también ponerle el ojo humano. O sea, veamos la película Odisea del Espacio 2001. No podemos dejar a HAL 9000 solo. Gracias. Andrés, tu nombre, ¿no? Andrés. Andrés ahí nos pone en una posición como docentes, ¿no? Hay algo que hacer, hay procesos que eficientar, porque probablemente ahí entonces llega la mediación, ¿no? Cuando despejamos la rutina con la inteligencia artificial, llega la oportunidad del tiempo, del diálogo, de ver la oportunidad justamente para poder educar. Veamos qué opinan los líderes. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros con lo que yo me quiero quedar un poco y lo que conversamos es finalmente todo este sistema de información que recolecta, recopila, entrega información, se adapta también a las necesidades, los requerimientos, etc. Se habla un poco de estos, los CPU, que son, digamos, quien lo equipara como a un profesor seco que investiga. La inteligencia artificial ocupa los GPU, que son como 10.000 profesores investigando y buscando información en tiempo real para entregar una respuesta. Pero todo eso conlleva una carga y un gasto energético enorme, gigantesco. Y ese gasto energético finalmente es algo físico. Y ese efecto físico es enfriar servidores, cada vez generar procesadores más potentes que requieren de mucha más cantidad de agua, aire forzado, sistemas de enfriamiento que generan un impacto gigantesco, ¿ya? Tanto no solo en el medio ambiente, sino que en la economía que sustenta el medio ambiente. Entonces, es algo que yo quería aquí relevarlo para que también estuviéramos muy conscientes efectivamente del impacto y las implicancias que tiene el hecho de que nosotros nos sentemos frente al computador y le hagamos una preguntita al famoso chat GPT y tenemos que tener el conocimiento efectivamente de todo lo que implica esa simple pregunta que yo creo que estoy haciendo y todo lo que hay detrás de esta carga de datos finalmente. Creo que dimos un poco la vuelta a todas las perspectivas, cerrando con Cristian con las habilidades verdes, ¿no? Que es, mandamos a hacer una imagen de Pixar con nuestra foto, pero están pensando las grandes big tech en poner servidores en la Patagonia, ¿no? Los pulmones verdes más importantes a nivel mundial. Ahí la van a poner, porque ahí se enfría, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ganamos y cuánto perdemos en este diálogo con la inteligencia artificial? Pareciera ser una pregunta que evidentemente tenemos que hacernos. Ya lo habíamos dicho, nosotros en Fundación Codea, además de poder tener el privilegio de poder mediar en este diálogo, hicimos el ejercicio. Y le preguntamos a la inteligencia artificial qué dice de este diálogo, qué cree de este diálogo, y le entregamos la información. La Cristina, líder de contenidos de Codea, nos va a contar a ver cómo la inteligencia artificial es capaz de hablar sobre sí misma y el diálogo sobre sí misma. Cristina, un par de minutitos. Bueno, ya sabemos que la IA, pero me voy a poner por acá,
finalmente responde lo que nosotros queremos escuchar, ¿o no? Entonces fue bastante condescendiente con todo lo que ustedes dijeron. Me voy a sentar aquí. Pero voy a leer algo. Primero le di el contexto de la actividad, que teníamos 3 ejes temáticos, que habían apoderados docentes y estudiantes. Como le conté un poco todo lo que habíamos hecho y le subí todos los Padlets que ustedes hicieron y le pedí que me entregara la idea fuerza, las preocupaciones, las inconsistencias, que me generara algunas conclusiones. Se dio harto vuelta en sí misma. No es distinto a lo que se habló acá, pero hay algunas cosas que me interesa comentar para reforzar. Respecto a ideas fuerza, dice, la mayoría reconoce que usan la IA a diario, pero tiende a asociarla solo con ChatGPT o Copilot y no ve claramente el ecosistema de IA que ya influye en sus decisiones. Entonces, ojo con eso. Hablamos de IA generativa, hay mucho más que eso. La Marcela lo comentó, esto lleva como 60 años en nuestra vida. La atención central es apoyo versus reemplazo, eso también se habló harto. Es una herramienta poderosa, pero con miedo a perder humanidad y autonomía. Se valora que la IA pueda ahorrar tiempo, ayudar a aprender, apoyar el trabajo docente, pero aparece con fuerza el temor a dejar de pensar, a copiar, a que se pierda la interacción humana y a que la IA tome decisiones por nosotros. Ojo con eso. Y por otro, tarea para la casa. La comunidad siente urgencia de formación y de reglas claras para un uso responsable. Docentes, estudiantes y apoderados piden lineamientos explícitos. ¿Qué está permitido? ¿Cómo usarla en tareas y evaluaciones? ¿Qué datos se pueden compartir? ¿Cómo cuidar el bienestar y el medio ambiente? Falta un marco común, no solo prohibiciones. Y un tema que a mí me gustó mucho como lo abordó, dice, la IA aparece sobre todo como un problema individual. Plagio, pérdida de habilidades personales, adicción, y menos como un sistema sociotécnico. Esto es una problemática integral que tiene que ver con la economía de datos, el poder de las plataformas, el trabajo docente, las políticas públicas. Es comprensible para una primera ronda lo que hicimos ahora, pero tenemos que profundizar en el análisis y en las respuestas de todas las instituciones. O sea, esta es una cosa que tenemos que abordar como comunidad. Estuvo muy bien el ejercicio, yo iteré como 5 veces, nunca me quedo con la primera respuesta. Sé que con eso, este año, yo todos los años le pido al final del año a la IA, bueno, llevo 3 años en esto, que me calcule la cantidad de árboles que tengo que plantar después de todos los chats que he hecho. El primer año tenía que plantar 2 quillayes nuevos, ahora yo creo que debo ir en unos 10. Entonces hay que hacerse cargo y esas cosas se pueden hacer. Calcular cómo le puedo devolver yo al planeta lo que estoy consumiendo. Y es una acción súper fácil de hacer. Se lo pueden pedir a la IA incluso que les muestre cómo lo calcula. Los profesores de matemáticas por acá, háganlo. Realmente se puede hacer. Los invito a eso. Eso, Cristi. Entonces cerramos desde Fundación Codea con la posición de un uso responsable, ético y responsable de la inteligencia artificial. Tremendo panel, gran placer para nosotros poder mediarlo. Gran red Cognita por este diálogo. Muchas gracias por su representación. Gracias, se pasaron. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María López, Cristina Cid. Quédense allá, por favor, que les vamos a dar un reconocimiento desde Soft. Muchas gracias también a los apoderados, estudiantes y docentes por esta síntesis sobre el uso de la IA. Bueno, para cerrar esta jornada, quisiera recordarles que mañana continuaremos con la conferencia de School of the Future, un espacio que nos permite proyectar juntos los desafíos del futuro y oportunidades de la educación del futuro también. Quienes desean profundizar en los contenidos y las charlas pueden ingresar a schoolofthefuture.cl. Y eso ha sido el día de hoy. Espero que hayan disfrutado un montón. Tuvimos unas charlas muy enriquecedoras. Entonces nos vemos mañana y que tengan una excelente tarde. Demasiado interesante. Felicidades, súper gracias. Muy interesante. Voy a plantar árboles. Te juro. A plantar, te juro. Necesario.